La oligarquía se le llama a un sector pequeño de una sociedad, de un país, que tiene vinculaciones de negocios con el Estado, con los gobiernos. Y es una vinculación de forma tal que ellos son los que con su dinero, con sus relaciones, con sus vínculos, por el manejo del aparataje del Estado y de resortes sociales, son los que mantienen y suben a los gobiernos. En definitiva, esa es la oligarquía. La oligarquía es una copia de la aristocracia. En la aristocracia que usualmente se practica en los países europeos, Japón, etc., existe una clase, una élite que está relacionada con los gobernantes, que ellos son aristócratas, tienen títulos nobiliarios, pero como en estos paisajes estamos hablando de repúblicas soberanas, entonces este grupo de personas son los que han suplantado a la oligarquía, a esa aristocracia. La oligarquía es la que ejerce el rol de la aristocracia para las repúblicas bananeras. Y una que otra, otro país que no sea república bananera, porque por ejemplo Francia no es una monarquía, ni Estados Unidos tampoco. Pues bien, la oligarquía es en todas partes del mundo también. En Estados Unidos le llaman el establishment. En ese sentido, en República Dominicana existen los juris oligarcas, los abogados oligarcas. Yo muchas veces he hablado del abogado provinciano, he hablado también del abogado farandulero, y también hay una categoría que es el juris, el abogado oligarca. Estos abogados oligarcas son personas que son dueños de grandes corporaciones de abogados. Hasta hace poco había una gran oficina de abogados a cargo de un prestante jurista, profesor universitario, escritor, que tenía más de 50 abogados. Esta oficina, solamente con prestarle servicio a la vasta gama de empresas y negocios que manejaba esa familia, una familia muy prestante de República Dominicana, ya con eso tenían. Nada más con ello. Hay otras oficinas más que también tienen varias dependencias. Tienen sucursales, por ejemplo, tienen sucursales en San Francisco, Santo Domingo, Puerto Plata, Punta Cana, entre otros lugares de interés, lugares donde se maneja el peso. Muchas de estas oficinas también tienen negocios, también manejan negocios y ellos le dan seguridad jurídica a sus negocios, pero básicamente estos abogados oligarcas, juris oligarcas, son personas que no es solamente su conocimiento jurídico, es también su vasta gama de relaciones que tienen. Los jerarcas, los grandes jefes, los ejecutivos de estas corporaciones de abogados a cargo de la oligarquía judicial de este país dominicana, esa gente usted nunca lo ve en los tribunales. Todo el mundo sabe que es abogado de prestigio, todo el mundo sabe que es un abogado prestante, todo el mundo sabe que es un abogado que resuelve, todo el mundo sabe que es un abogado con cuarto, que tiene todos sus problemas resueltos, pero usted nunca lo ve joseando a los tribunales. Usted nunca lo ve echando un pleito, ni siquiera en un estrado. ¿Y por qué razón? Porque el trabajo de ellos es tras batidores, tras bambalinas. Entonces, ya para lo que tiene que ver con los tribunales, en el sentido de ir a litigar ante los tribunales o hacer algún tipo de diligencia administrativa que requiere la presencia de un abogado ante el tribunal, entonces para eso ellos tienen unos abogados senior, que vendrían siendo como los muchachitos demandados de ellos, usualmente gente muy joven, recién egresado, y uno que otro veterano. Y también tienen oficinas satélites, contratistas. Entonces, a estas oficinas satélites contratistas es que ellos le ponen los casos, lo apoderan de los casos más controversiales, más sonoros. Por ejemplo, ellos no cogen un caso de narcotráfico. Ellos no, dicen que no lo cogen, pero ellos sí lo cogen, pero apoderan a una de estas oficinas satélites.
las cuales, abogados satélites, son gente que usted lo oye mucho hablando en los medios. Gente que yo le llamo abogado de la farándula, porque les gusta mucho el espectáculo, el show. Pero son casos que ellos llevan que ya están resueltos. ¿Y cómo están resueltos? Porque sucede que mientras ellos están dando la cara, estos abogados, ellos por detrás están resolviendo. Y son gente que usualmente se reúnen con el Procurador General de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el jefe de la Policía Nacional o quizás el ministro de Interior, con el mismísimo presidente de la República, con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Con esa gente que ellos hablan, ellos van y le hacen antesala, visto por mí, que nadie me lo ha contado. En casos más o menos excepcionales, dependiendo, ellos pueden ir y conversar con un procurador de corte, pueden conversar con un presidente de corte de apelación, y así sucesivamente. Entonces, cuando ya ellos hacen el amarre que ellos hacen, entonces a los que tienen que resolver en los niveles más bajos, se les baja un lineazo para que resuelvan. Entonces, ya cuando el juicio o el proceso se va a llevar a cabo, entonces ya lo único que hay que hacer es pura y simplemente agotar ese procedimiento legal. En algunos casos, si no trasciende a la opinión pública, se puede resolver administrativamente. Entonces así es que actúan, y por eso es que ustedes nunca lo ven a ellos en los tribunales. Tú tropezaste con un abogado de eso en un pasillo de un tribunal, aunque sea haciendo una diligencia, porque hay abogados que pasillean y buscan y pican pleito ahí en los pasillos, y hasta en la acera del frente, hasta con la toga puesta, como si fuese la Duarte con París o la bolita del mundo. Ellos ni siquiera para hacer una diligencia simple tú lo ves, porque por ejemplo si tienen que hablar con un funcionario judicial de menor rango, ellos ni siquiera van al despacho de ellos van a la casa, o ellos mismos lo invitan, mejor dicho, a la de ellos, para conversar. En el caso de Joshua River, nosotros ya habíamos dicho que este caso ya estaba resuelto, lo vaticinamos. ¿Por qué? Porque una prestante oficina de San Francisco de Macorís, mi pueblo, era la que estaba llevando a cabo ese caso. Y tanto es así que los abogados más prestantes, los oligarcas de esa oficina, ellos ni se dejaron ver ese día. Y por eso fue que ustedes vieron que a Joshua, cuando llegó, fue escoltado por uno de los abogados junior de esa oficina y un seguridad. Y lo demás no. Y entonces el caso se dio a puerta cerrada. ¿Y por qué a puerta cerrada? Porque ya el Ministerio Público ya le habían bajado una línea de que vayan con una posición con zona, más blandengue. Entonces el Ministerio Público dice algo por adelante y montan un show con Jenny Berenice yendo de que hacer un interrogatorio, pero hacen su juicio a puerta cerrada. Porque sucede que los jueces tienen que dictar su sentencia conforme a la petición de las partes. Entonces muchas veces, cuando es un caso que trasciende mucho, entonces ellos no te lo sueltan de una vez, porque políticamente hablando no es correcto, sino que buscan estos esperpentos legales, como por ejemplo el habeas corpus preventivo, para que la persona se fuera. Y por eso fue que duró 11 días sin ir preso. Estaba en su hotel, porque ya eso estaba amarrado, estaba garantizado. Y se duró más de ahí porque había que esperar que Joshua se recuperara del mareo, del humo que se dio cuando esta muchachita desapareció. Por eso fue que no lo soltaron desde antes. Y miren cómo se fue. No tuvo ni siquiera que esperar que le dieran el pasaporte, se fue de una vez. Entonces, siguiendo con el asunto este de los amarres, vamos a hablar de Miriam Germán. Miriam Germán se parece mucho a mi padrino César Pimentel, y por eso es que yo la defiendo tanto a ella. César Pimentel se caracterizaba cuando era juez, era fiscal, que él era abordable, él recibía a todo el mundo. Y si por ejemplo la persona que se acercaba a él le trataba un caso, él te escuchaba. Y si él entendía que se podía resolver, se podía hacer algo, él te ayudaba. Pero era si se podía. Porque si no se podía, pura y simplemente no se podía.
como yo muchas veces fui testigo cuando a veces se daba una decisión y entonces la persona iba y le decía, y él le decía, mira, el problema es que no resultó como tú me estabas diciendo. Se presentaron estos elementos y yo lo que hice fue para ayudarte, que le puse la pena mínima. Y por eso es que tanta gente se iban contenta de él. Pero este tipo de actitud a César Pimentel también le trajo problemas. Muchísimo. Con gente poderosa, senadores, ministros, políticos. Y por esa razón es que su carrera judicial siempre era interrumpida porque tenían que sacarlo. Y después volverlo a meter otra vez cuando necesitaban una gente seria que resolviera. Miriam Germán se caracterizó por eso, tanto como juez, como fiscal y también como procuradora general de la República. Ella era abordable. Y si alguien se le acercaba y le suplicaba, le pedía, le rogaba por una persona, ella te escuchaba, y si el caso se podía resolver, si era como tú le decías, ella te ayudaba. Pero era si se podía. Porque si una persona es culpable, tiene un nivel de responsabilidad, pura y simplemente no se puede, y ya. Y esto también le causó a doña Miriam Germán problemas, así como a César Pimentel. Y con mayor razón cuando de por medio hay vínculo de poder, ya sea entre estos abogados oligarcas y en algunas ocasiones por parte de algunos dirigentes políticos. Porque sucede que tanto los abogados oligarcas, los iuris oligárquicos, como estos políticos, cuando ellos vienen y te abordan a ti, ellos en realidad lo que te están es transmitiendo una orden, te están bajando una línea para que tú les resuelvas sí o sí. Entonces, si tú le dices que no, o tú le dices que no se puede, no, te abren fuego, compadre. Te abren gas. Entonces, eso exactamente es lo que ha pasado con doña Miriam, que ahora, después que salió del cargo, no mientras estaba en el cargo, sino después que salió, ahora hay alguna gente que la están criticando a ella. Pero la están criticando porque no le resolvió casos que se les abordó en su momento. Y que ella le dijo que no se podía, porque cuando no se puede, y punto. Ahora bien, yo reconozco que doña Miriam, en su gestión, no dio la respuesta que la sociedad esperaba de ella. No llenó todas las expectativas que la gente estaba esperando. Al principio, que los shows judiciales, para nada. Casos que se van a caer. Mucho show, mucho aparataje, mucho bulto. Principalmente de Jenny Paparazzi y Wilson y Macho Camacho. También durante su gestión ella no tomó una decisión firme y decidida de desalojar a los llanalitos, los supuestos fiscales de carrera que todavía están haciendo y deshaciendo dentro de la judicatura dominicana. Y eso le afectó a la larga a ella también. También, doña Miriam, es verdad que la cárcel Nueva Victoria debió haberla puesto operativa, porque aunque es verdad que hayan irregularidades o que no haya sido concluida, esa cárcel Nueva Victoria está en mucho mejores condiciones que las cárceles ergástulas que tenemos actualmente en República Dominicana, las cuales ya no cabe un preso más. Es verdad, es cierto. Se cometieron errores, pero a favor de doña Miriam yo puedo decir que ella hizo lo mejor posible. A favor de doña Miriam yo puedo decirle a ustedes, y se lo digo con toda la sinceridad del mundo y en base a informaciones muy fidedignas, de que cuando el gobierno le bajaba una línea, cuando un canchanchan, un dirigente político de este gobierno de Luis Abinader, le bajaba una línea, yo le decía que no, que eso no es así, que eso no va. Entonces, por lo menos de doña Miriam se puede decir eso, y por eso es que aunque su gestión, su administración quizás no dio esos resultados que la gente esperaba, por lo menos ella salió limpia y su imagen de mujer seria, de mujer decente, por lo menos se mantiene intacta. Entonces, señores, eso es lo que pasa con el sistema de justicia de República Dominicana, en donde un grupito de abogados oligarcas quieren que le resuelvan sí o sí los casos a la cañona, o si no te abroga. Entonces, si les gustó este video, favor compartirlo, darle clic, comentarnos, suscribirle, darle a la campanita, y les habla Manuel Aramis Miranda.